está Juan Pablo Zúñiga, él es presidente de la Corporación Industrial de Arroceros. Juan Pablo, gracias por compartir con nosotros estos micrófonos. Y sí me gustaría, por favor, que nos indique si la situación del abastecimiento de la gramínea ya se ha regularizado o aún persiste el problema detectado hace algunos días atrás. Bienvenido. Muy buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, el tema del arroz no es un tema de una solución tan rápida, tan inmediata, porque venimos arrastrando un problema que ya se lo vino avisorando hace más de 30 días, viendo una vez que la cosecha de invierno se nos terminó, fue muy corta. Normalmente, como para que tengan idea, la cosecha de invierno en un año normal arranca a fines de abril y termina a inicios de julio. Este año tuvimos prácticamente solo 3 semanas durante el mes de mayo de una cosecha, digamos, relativamente normal, y de ahí la cosecha se vino abajo. Entonces, ha habido menos oferta, menos llegada de producto a las diferentes industrias y por lo tanto bajo nivel de inventarios. Antes de esta cosecha, ¿hubo alguna otra o no? La cosecha anterior a esa es la que se da en el verano, que arranca normalmente entre octubre y se extiende hasta enero del año siguiente. ¿De ese producto todo se lo comercializó o quedó algo en bodegas o en silos? Siempre se arranca con un inventario, obviamente, casi lo normal es que se tenga para un mes de consumo en inventarios que no están necesariamente en aspiladoras, sino están parte en productores, parte en aspiladoras, parte en el comercio. Inclusive en las cadenas de autoservicio, pero el tema es que este año, si bien es cierto, arrancamos con un nivel de inventario relativamente normal, pero lo que se ha podido producir en los primeros meses básicamente se consumió y no hemos tenido la suficiente producción. Hablamos de cerca de 40.000 hectáreas entre áreas no sembradas y áreas que se sembraron y se perdieron por el excesivo invierno, que no se pudieron, no pudo entrar en producción. Entiendo que las autoridades del ramo dijeron otra cosa, dijeron que había suficiente producto, que la cosecha era suficiente para abastecer el consumo interno. Las autoridades se pronunciaron en eso a mediados de la semana anterior y sin embargo ya cuando vieron las cifras, que las pudimos analizar en mesas técnicas, con la presencia del Ministerio de Agricultura y la presencia de productores, de representantes de gremios productores y representantes del sector industrial, se pudo analizar que definitivamente hay una gran afectación. Hubo una gran afectación ya para el primer semestre. O sea, no hay arroz acaparado. No hay arroz acaparado. ¿Y por qué no han salido a aclarar las mismas autoridades que en su momento dijeron lo contrario? Bueno, creo que ya el mismo hecho de que el ministro haya salido y a anunciar la necesidad de una importación significa que están conscientes de que no hay suficiente arroz para abastecer el mercado interno. Sí, pero bueno, creo que está intrínseca esa idea, ¿no? Pero hubiese sido lo idóneo, así como se dijo en su momento de que había arroz acaparado, había arroz que estaba oculto y toda la cuestión y que no había ningún motivo para subir el precio del arroz. Sí, pero con esa misma prolijidad se puede haber dicho el arroz se terminó porque la cosecha no fue suficiente para abastecer el consumo interno, ¿no? Sí, esa información fue imprecisa y bueno, nosotros como sector industrial hemos sido bastante transparentes en este tema. No se trata de que nosotros propongamos una importación porque sí, porque de hecho para el sector industrial es un inconveniente hablar de una importación. Tenemos que manejar un tema logístico que es bastante complicado, de donde sea que se traiga. Tenemos que manejar temas financieros, que sabemos cómo está la situación actualmente en cuanto a tema de recursos en la economía del país. Entonces, es una situación bastante difícil que el sector industrial quisiéramos que no estar en estas circunstancias y que se esté produciendo normalmente y seguir absorbiendo la cosecha a los productores locales como siempre lo hemos hecho. Pero la realidad es esa. Una más para darle paso a Leonidas. Entonces, claramente, no hay arroz en ninguno de los eslabones de la cadena, entiéndase, productores, comercializadores, los silos, en las piladoras, en las bodegas, en ninguno de esos lados está el arroz escondido. Simplemente el arroz se lo consumió en el mercado interno, lo que se cosechó, que no fue una cosecha normal con relación a otras. Sí,
Para el cierre del mes de junio tenemos arroz para no más allá de 30 días de consumo. Hay que partir del hecho de que el Ecuador consume 62,000 toneladas de arroz mensuales. Eso, tenemos un consumo per cápita bastante interesante, probablemente de los más altos en la región. Entonces, si hablamos de que vamos a tener solo para 30 días de consumo, estamos ante una situación bastante crítica, porque normalmente las industrias a esta fecha, en años normales de producción, tenemos inventario para 3 meses y quizás hasta 4, hasta que llegue la cosecha de verano que arranca en octubre. Entonces, si hablamos de que vamos a tener arroz hasta fines de julio, hay un hueco, el cual hay que cubrirlo de alguna forma. Le voy a dar paso a una de las personas que colabora muchísimo con ese alto consumo de arroz que tiene el Ecuador, el señor Leonidas Castro. Yo también estoy dentro de ese grupo. Perfecto, Leonidas, adelante por favor, continúa con la entrevista. Gracias, Juan. ¿Cómo está, Leonidas? Yo tenía un interrogante, Juan. Esa importación que estamos haciendo en Colombia, hay un precio promedio, entendemos que es de $45. Pregunto, ¿en la región no hay un país que provea la saca a un precio menor? Porque les tocará a ustedes incrementar el precio, obviamente tienen que tener una ganancia. Y terminarían lo que actualmente está en el mercado, $55, $60. Es decir, no había mucha ventaja para los que queremos comprar arroz más barato. Es correcto su apreciación. Definitivamente, cuando se hizo el anuncio del primer contingente, que son 30,000 toneladas, y se habló de que la opción es, primero, en arroz pilado, que a las industrias realmente no es la mejor opción, porque la industria requiere materia prima para poder tener nuestras instalaciones funcionando, nuestra maquinaria funcionando, generando plazas de empleo. Por otro lado, tener los subproductos del arroz que son utilizados en la industria de alimentos balanceados, que al final del día son para los animales, para aves, para ganado vacuno, porcino y todo, que también es de consumo humano, inclusive materias primas que se utilizan para la industria cervecera, como es el arrocillo que sale del arroz. Entonces, es todo una cadena que se requiere que se dé en arroz paddy. Nosotros le planteamos eso a la autoridad, pero en vista de que por temas de logístico, por temas de tener un acceso más rápido, vieron la opción de Colombia, dentro de los países de aquí de la región, vieron como una alternativa. Pero ahora nos encontramos con el tema de que Colombia no cuenta con suficientes inventarios como para ofrecernos y cubrir ese contingente. De hecho, nosotros hemos estado también cotizando, porque normalmente Ecuador le vende arroz a Colombia. Acordémonos que todos los años siempre estamos, que hay excedentes de arroz y busquemos mercado, y siempre el mercado casi que normal, que cae por default, es Colombia. Ahora, en cambio, nos toca llamar a nuestros clientes que nos compran a decir, oye, ¿sabes que necesito arroz? Y piensan que es una broma, pero es esa la realidad. Es un poco porque nos han puesto esta limitante de que este primer contingente sea así. Y hemos sido nosotros muy claros en las mesas técnicas, inclusive con la presencia de los productores, de que preferimos que sea en arroz en cáscara, por todos los motivos que acabo de indicarle, y aparte de eso, porque se lleva una importación mucho más controlada, porque las importaciones en cáscara vienen normalmente en buques graneleros. Entonces no existe la posibilidad de que se duplique o peor aún se triplique un permiso de importación con situaciones que pueden darse a nivel de contrabando. Entonces nosotros hemos sido muy claros en que los próximos contingentes tienen que ser arroz en cáscara. Así se importa exclusivamente lo necesario y no se importa más para no poner en peligro en el momento de que el productor tenga sus cosechas y que no se vea afectado porque hay abastecimiento originado por las importaciones. Lo cual nosotros hemos hecho los cálculos y consideramos que a la fecha tenemos por lo menos 2 meses de consumo, o sea, cerca de 120,000 toneladas de déficit. Si tenemos un primer contingente de 30,000 toneladas, apenas estamos cubriendo 15 días de consumo, lo cual es nada. Deberíamos tener por lo menos 2 meses de inventarios para garantizar la soberanía alimentaria. Juan Pablo, es decir, el remedio no es tan bueno como se esperaba, porque obviamente viene ya pilado el arroz, no viene en cáscara como usted necesita, como nos explicaba, ¿no? Para toda esta cadena justamente que se nutre también del trabajo que hacen ustedes de pilar la gramínea. Pero si esto se lo hizo un poco así, tal vez apresurado, ¿hay otros mercados a los que podríamos comprarle esas otras
90.000 toneladas o 30.000 o 60.000 toneladas que nos hagan falta, 90.000, para justamente completar lo que dicen los arroceros, los productores, que ya sale ahora en julio la cosecha y que los perjudicaría esto que se está haciendo, porque obviamente le van a pagar, según ellos dicen, pues acerca de $20, entendemos que es la saca de arroz sin pilar. Sí, bueno, esa es otra imprecisión que los productores realmente, bueno, aquellos que muchas veces tienen espacio en los medios que están yéndose a niveles que eso no existe. En los 2 últimos años el arroz ha estado igual o por encima del precio de sustentación. Y el precio de sustentación actualmente es de $34.50. Entonces, en ningún momento pensamos de que puede llegarse a dar una caída de precios a esos niveles. De hecho, el arroz importado de cualquier origen que llegue está por encima de eso. O sea, por eso le vuelvo y repito, no es la mejor opción para la industria, inclusive importar arroz. El problema es que llega un momento en el cual vemos hacia los silos, hacia las bodegas y no hay inventario. Y hay contratos, hay compromisos que cumplir. Y obviamente lo que menos queremos es que llegue un punto en el cual haya un desabastecimiento del mercado y no solo se ponga caro el producto, sino simplemente no haya. Y es un producto que lo consumimos y bueno, es un producto de consumo masivo para el ecuatoriano. El ecuatoriano come arroz con arroz. Juan Pablo, una inquietud adicional para darle el paso a Mauricio. Esto que se está previendo en el mercado, obviamente, que el precio venga un poco elevado, ¿podremos tener un estimado de cuándo podría normalizarse? ¿A cuántos meses podremos regular a los precios que estábamos anteriormente? Si en julio sale una cosecha de los arroceros, va a haber más producción, obviamente va a haber una mayor oferta y con ello podríamos pensar de que se va a reducir un poco el precio final del saco, del quintal de arroz para el consumo en el país. Sí, hay una realidad, Leonidas, de que ya a la fecha tenemos 40.000 hectáreas perdidas, ya se perdieron el primer semestre. En el segundo semestre esperamos y pedimos a Dios de que ojalá los efectos del fenómeno del Niño anunciado no sean tan fuertes, porque ahí podríamos tener una situación aún más compleja. Pero normalmente para el segundo semestre se siembran 150.000 hectáreas, de las cuales un reporte que tenemos hasta la semana pasada no se había sembrado ni el 30% de esa área. Entonces estamos hablando de que va a haber un área muy amplia que no se va a sembrar. Recordémonos, sobre todo aquí en la provincia del Guayas, hay zonas bajas, las cuales todavía están inundadas y los productores no han entrado, no pueden sembrar. Entonces, si nos ponemos a cuantificar esas áreas, probablemente el efecto sea aún mayor. Pero si hay una cosecha ahora en julio o en cualquier mes que venga, los productores tienen garantizado que la industria va a absorber esa cosecha. A la industria no le interesa importar arroz. Si no hubiese necesidad de importar, créame, no lo hiciéramos. Importar arroz ahorita versus lo que implicaría tener una cosecha normal sería perder plata para la industria. Es realmente hacernos un harakiri como industria, pero tenemos que pensar en función país, y eso es lo que nos hemos sentado en las mesas técnicas con el ente oficial que es el Ministerio de Agricultura, productores e industriales, y hemos hecho el análisis de que hay que cubrir un déficit que ya existe. Esperemos que para los próximos meses no sea necesario que sean más importaciones, pero eso será una evaluación que la tenemos que ir haciendo casi que cada semana para ver qué es lo que sucede en el campo. Pero mientras tanto no podríamos quedarnos de brazos cruzados y obviamente que llegue un punto en el cual se desabastezca el mercado, y eso sí es una situación bastante riesgosa. Y ojo, no es la primera vez tampoco que el país tiene la necesidad de importar arroz. Recordemos el último fenómeno de Niño fuerte, que fue en el año 97 y 98, que el Ecuador tuvo que importar arroz y no sucedió nada. Se abasteció el mercado y ya cuando se normalizó la producción, ya a finales del año 98, la industria siguió absorbiendo la cosecha nacional. No existe ningún riesgo. Y hablar de esos precios que mencionan ciertos representantes de productores, eso está muy lejos de la realidad, lejísimo de la realidad. Esos precios no existen. Ni se van a dar, al menos en el corto plazo, no se van a dar porque inclusive los precios, el mercado internacional está a niveles altos. Entonces, esos precios no existen y no existe ese riesgo.
Ok, Juan Pablo. Mauricio Casa tiene más inquietudes. Gracias, Adelante, Leonidas. Estamos conversando con Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación Industrial de Arroceros. Preguntas cortas, respuestas cortas para poder sacarle el mayor provecho a este tema. Quiero entender un poco, dándole seguimiento a lo que estaba conversando con Leonidas en la última pregunta. A ver, esta importación que se plantea es para abastecer el mercado, ¿hasta cuándo? Esta importación que se plantea es para igualar lo que ya se ha perdido en cosecha. Porque vamos a tener inventarios hasta más o menos mediados de julio, entonces para poder llegar hasta la cosecha de verano, que ojalá sea normal. Esa cosecha de verano debería darse más o menos ¿por qué mes? Normalmente es a finales de septiembre, principios de octubre. Entonces necesitamos estos 2 meses de inventarios para poder llegar casi que empatar con eso. Ok, vemos que el invierno prácticamente se ha estabilizado. Consecuentemente, ustedes que son expertos en el tema, ¿pueden más o menos prever si la cosecha que tendríamos en septiembre podría haber suficiente stock para consumo interno normal en una cosecha normal? El problema, como se lo indicaba Leonidas, es que existen zonas que ahorita todavía están inundadas y que no van a ser sembradas. Entonces habría que hacer una evaluación en las próximas semanas de qué área es la que no entra en producción, de las 150.000 hectáreas que se requieren para cubrir un estimado? El consumo hasta fines de año. ¿Tienen un estimado? Nosotros pensamos que por lo menos un 30 a 40% del área no va a ser sembrada. Estamos hablando entre 45 y 60.000 hectáreas. Ya, y eso en teoría debería suplirse con alguna otra importación posterior. Eso obviamente será tiene que ser materia de un análisis en mesas técnicas y ver la necesidad de realizar más importaciones. Ok, pero en términos, pero hablando así a grosso modo, esa sería la vía según lo que ustedes más o menos visualizan, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, si es que no hay la producción aquí internamente, hay que cubrir el déficit de alguna forma. Pongámonos en el escenario del fenómeno del Niño. Ojalá, Dios quiera, que todos los pronósticos que hasta ahora indiquen se estrellen y que todo decurra de manera normal y que el fenómeno del Niño no pegue con el impacto que algunos piensan. Pero pongámonos en el escenario de que así sea. Supuestamente en noviembre, diciembre comenzaría a llover de manera muy fuerte. Si este invierno, que de por sí ha sido anómalo con relación a los otros inviernos que anteceden, pero que igual ha sido fuerte, ¿ok? Ha sido fuerte, se supone que sería menor al impacto del fenómeno del Niño. Ha causado el daño que ha provocado y que usted bien señala que todavía hay zonas anegadas. Eso nos pone a nosotros en la encrucijada para que en el primer trimestre o primer cuatrimestre del 2024 podríamos tener, salvo una importación grande que se haga, podríamos tener desabastecimiento. ¿Estoy en lo correcto o no? Es correcto, porque si no tenemos una cosecha normal para la segunda cosecha del año, la que arranca en octubre, obviamente no vamos a llegar con inventarios y normalmente de enero a abril no hay producción. Entonces, si a eso sumamos que ya en sí los últimos 3 meses de este presente año le sumamos a los 4 primeros meses del siguiente año, es un desabastecimiento bastante considerable. Ok, Juan Pablo, nuestro potencial vendedor es Colombia, ¿estoy bien? No es el vendedor que nosotros consideramos como la mejor opción, y eso lo hablo desde el punto de vista del sector industrial, es el que ahorita nos viene como a cubrir un poquito el tema de la necesidad inmediata. Okay. Y le digo un poquito porque hemos estado pidiendo ofertas y no hay mucho interés por parte de ellos de ofertar arroz, porque ellos tampoco tienen cosecha ahorita. Ellos son importadores de arroz. Hacia allá iba mi siguiente inquietud, porque normalmente ellos importan. Y si supuestamente el fenómeno del Niño también los golpea a ellos, podría haber sequía en Colombia. Consecuentemente, tampoco crean que puedan abastecernos. Mauricio, usted está muy bien informado. Efectivamente, el fenómeno del Niño a ellos les significa una sequía y podría tener un desabastecimiento también. La ventaja que ellos tienen es que ellos ya tienen contingentes con países con quienes tiene tratados de libre comercio, específicamente Estados Unidos, entonces podrían cubrir de esa manera su déficit. También lo han cubierto con Ecuador, en su momento dado con Perú. Tienen ellos alternativas. Descartando Colombia, ¿cuál podría ser una alternativa para nosotros?
Alternativa para nosotros podría ser Estados Unidos, que tiene la infraestructura portuaria y tiene disponibilidad para ponernos arroz inmediatamente, o en su defecto con los países del Mercosur, llámese Brasil, Uruguay, Argentina y quizás también Paraguay. El más opcionado es Brasil porque tienen cosecha ahorita y obviamente ellos sí tienen grandes inventarios como para poder cubrir nuestras necesidades. Perfecto. No sé si Leonidas tenga por ahí alguna pregunta del estribo o un par más. Leonidas. ¿Leonidas? Bueno, lo perdimos. En todo caso, para ir cerrando este diálogo, Juan Pablo, no se avisora un futuro muy prometedor ni a corto ni a mediano plazo. Esa es la interpretación que yo tengo conversando con usted en este diálogo. Sí, bueno, en general yo creo que el sector agrícola está con mucha expectativa de lo que puede suceder. No solo somos los arroceros, pero hablando de la materia que nos interesa a nosotros, sí, estamos muy preocupados. Hoy en día es una gran preocupación verla que no hay suficientes inventarios y que obviamente no se toman las medidas de manera inmediata. Podemos llegarnos a un momento en el cual haya desabastecimiento y eso es lo que menos queremos. Creo que ya el gobierno ha tomado un primer paso al respecto con el tema de autorizar un primer contingente, pero tienen que seguirse dando las otras importaciones y tiene que ser en arroz cáscara, que es obviamente lo que la industria requiere. Claro, ahí lo tengo Leonidas ya en plataforma para la pregunta del estribo. Simplemente la reflexión es que, ¿por qué le hacía todas estas preguntas? Porque en su momento, y se viralizó una entrevista que hicimos aquí en Diálogo de la Tarde con el señor Roberto Guerrero, y que él avisoraba de que si no se tomaban acciones podría venir una crisis alimentaria para el Ecuador producto del fenómeno del Niño, y conversando con usted veo que ese riesgo sí es tal en el caso de que nos golpee con la fuerza que se prevé que puede hacerlo. Entonces, por eso que más o menos orientaba la entrevista complementando lo dicho en ese otro diálogo que tuvimos semanas atrás. Leonidas tiene más inquietudes, Juan Pablo. Leonidas, sí, por favor. Sí, gracias, Mauricio. Juan Pablo, ya en la parte final, el tema de los proveedores a futuro, como decía Mauricio, no, previendo que va a haber un fenómeno del Niño, se podría hablar con anticipación, es decir, podemos ver otros mercados. Si bien es cierto, Colombia nos compra, imagínense, le estamos comprando a quien le vendemos. Es decir, no es un mercado natural para comprar la gramínea. No es la mejor opción. Otros países, Brasil, ¿qué otro país podría ser una alternativa para el futuro? Porque sabemos que ahora ya no podemos hacer nada, ya está resuelto, ya está decidido, pero a futuro, si el fenómeno del Niño nos golpea, ¿qué país podría o qué países podrían ser? Sí, es lo que le estaba indicando a Mauricio, de que nosotros de hecho ya hemos hecho la tarea de ver opciones de otros orígenes y obviamente para importaciones de arroz en cáscara teníamos alternativas en Estados Unidos que tienen disponibilidad inmediata, tenemos alternativas en Mercosur con Brasil a la cabeza, Uruguay, Argentina y quizás en menos proporción Paraguay, pero hay alternativas. Obviamente que vendrían con precios que no afectarían al productor, porque obviamente van a haber productores, sobre todo en las zonas altas, que sí van a poder coger sus cosechas. Y el temor de ellos es de que si es que hay una importación, de que los precios se caigan o que no se les absorba la cosecha, ese temor está descartado, está garantizado que la cosecha se va a absorber. Las industrias preferimos absorber la cosecha nacional y no la importación, porque todo el desgaste que eso nos implica en cuanto a manejo de logística, temas financieros y todo, pero eso en cambio es una necesidad. No podemos ser irresponsables y dejar de abastecer al mercado de un producto que usted y yo sabemos que lo consume el ecuatoriano diariamente. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo Zúñiga, por haber estado con nosotros y agradecerles por darnos aquella información tan importante para la ciudadanía. Gracias, Juan Pablo. Listo, Leonidas. Buen día. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Son las 18 horas en punto. Vamos a abrir el espacio publicitario de menciones publicitarias. Vive en Urbanización Veranera, donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la avenida León Flores Cordero, vía La Aurora San Borondón. Somos una urbanización con diseños modernos de casa en donde priorizamos la seguridad, el confort y todo lo que tu familia necesita para ser feliz. Ven, florece en Veranera, reserva con tan solo $2,000. Contáctanos al 09